Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. ¿A qué edad se es hombre? ¿A los 12 años? ¿A los 11? ¿A los 16? En América Latina, durante las décadas de la dictadura y la guerra civil, la respuesta era simple: cuando el ejército llegaba por ti. Todos teníamos miedo de cumplir los 12, porque venía el ejército y te llevaba. A mí todavía me quedaba uno. Este reportaje no cuenta tres historias separadas, cuenta una misma historia repetida en distintos países de América Latina, la historia de cómo el autoritarismo robó la infancia. En El Salvador, un niño de 11 años teme cumplir 12 porque el ejército recluta a menores. En Chile, una amistad entre un niño rico y uno pobre es destruida por el golpe militar. En Perú, los campesinos son masacrados por un ejército que ve terroristas en cada sombra. 3 países, un mismo patrón. La violencia estatal contra los más vulnerables. Para entender esta violencia hay que hablar de la doctrina de la seguridad nacional. Como explica Sanata, esta doctrina no fue un invento de un solo país, fue una ideología continental que justificó la represión en toda América Latina en nombre de la lucha contra el comunismo. Los militares de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Perú y El Salvador se formaron en la misma escuela, la Escuela de las Américas. Aprendieron la misma lógica. La nación es un organismo amenazado por un enemigo interno, y en esa guerra los niños también eran soldados. El Plan Cóndor fue la coordinación represiva más sofisticada de la región. Las dictaduras del Cono Sur persiguieron a sus opositores más allá de las fronteras. Los archivos del terror, descubiertos en Paraguay en 1992, documentaron estos crímenes. El Plan Cóndor no solo persiguió a adultos, también robó niños. Hijos de desaparecidos fueron arrancados de sus padres y entregados a militares. La infancia en las dictaduras era un territorio de conquista. En Centroamérica, la guerra civil salvadoreña mostró una de las caras más crueles del reclutamiento forzoso. Chava tiene 11 años, vive en un pueblo atrapado entre el ejército y la guerrilla. Su mayor miedo es cumplir 12, porque a los 12 el ejército lo llevará al frente. La película, basada en la infancia real del guionista Óscar Torres, muestra cómo la guerra roba la niñez. Las balas atraviesan los techos de lámina, las noches son un infierno, la guerra lo destruye todo. Chava, como tantos niños, debe trabajar para mantener a su familia. La infancia, el juego, la escuela, todo queda suspendido por la necesidad de sobrevivir. En el Cono Sur, el golpe militar de Pinochet en Chile marcó el quiebre de la democracia. Gonzalo Infante, de clase alta, y Pedro Machuca, de una población callampa, se vuelven amigos en el Colegio San Patricio. El padre McEnroe cree en la integración social, pero la élite defiende sus privilegios. La madre de Gonzalo lo dice sin filtro: no se deben mezclar peras con manzanas. La desigualdad, como el capitalismo que la sostiene, es la norma. El padre de Machuca le recuerda a su hijo su destino. ¿Ahí dónde va a estar tu amigo en 5 años más? ¿Entrando a la universidad? Vaya, ¿Y tú? papá. Vaya a estar limpiando baños. La reproducción de clases es casi un destino inevitable. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda
lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. El 11 de septiembre de 1973, el golpe militar de Pinochet destruyó la democracia chilena. Como describe Sanata, el golpe dio curso a una brutal represión e instauró una larga dictadura. Los militares intervienen violentamente el colegio religioso de los protagonistas, destituyen al rector, el padre McEnroe, quien promovía la integración de los niños pobres, y militarizan el establecimiento, ponen a cargo a un director militar que impone una estricta disciplina, vestimenta rígida y orden jerárquico, eliminando por completo el programa de inclusión social. La escena más cruda ocurre cuando los soldados entran armados a allanar el campamento, la población marginal donde viven Pedro Machuca y Silvana. Los militares destruyen las viviendas, actúan con extrema brutalidad, arrestan a los pobladores y asesinan a Silvana cuando ella intenta defender a su padre. Machuca, el niño pobre, fue detenido. Gonzalo, el niño de clase alta, salió ileso. Solo tuvo que acercarse a un militar y gritar ¡Mierda! ¡Mírame! Para que lo reconocieran como uno de los suyos. La dictadura respeta a los ricos, pero persigue a los pobres. Machuca, el pobre, no tiene ese privilegio. La democracia muere y con ella la amistad. Gonzalo y Machuca, en su inocencia, aprendieron una lección cruel. El mundo de los adultos está gobernado por el odio y los intereses de clase. La amistad, el juego, la infancia, todo fue destruido por la violencia de la dictadura. En los Andes, la guerra contra Sendero Luminoso mostró otra cara del autoritarismo, la masacre de campesinos inocentes, pero esta violencia no solo afectó a adultos, también destruyó la infancia. El ejército peruano, desorientado y con una profunda diferencia cultural con la población campesina, veía un terrorista en cada sombra. La película La boca del lobo recrea la masacre real de Socos, Ayacucho. Decenas de campesinos, incluyendo niños y jóvenes, fueron ejecutados por soldados que no sabían distinguir entre un guerrillero y un campesino. No hubo juicio, no hubo democracia, solo la paranoia y el racismo. Los niños campesinos crecieron con el miedo como única compañía. El miedo a ser detenidos, a ser ejecutados, a perder a sus familias. Algunos fueron reclutados por la guerrilla, otros ejecutados por el ejército. No había escape. En Ayacucho, la guerra no solo dejó víctimas, también dejó una historia de organización campesina que la película no muestra, pero que fue fundamental para entender el conflicto. Antes de la guerra, las comunidades campesinas ya tenían formas de organización comunal. Los sindicatos agrarios reclamaban tierras y derechos. Las rondas campesinas se organizaban para defenderse de los abusos de los terratenientes y, después, de la guerrilla. Pero el ejército, imbuido de la doctrina de la seguridad nacional, veía en cualquier organización popular una amenaza. Los líderes campesinos fueron asesinados. Las comunidades fueron arrasadas, la organización social fue desmantelada. Sin embargo, la memoria de esa organización no desapareció. Después de la guerra, las organizaciones de derechos humanos y las rondas campesinas renacieron para exigir justicia. En El Salvador, los niños eran reclutados a los 12 años. En Chile, una amistad fue destruida por el golpe militar. En Perú, el 12% de las víctimas del conflicto armado eran menores de edad.
Estos tres casos confirman un patrón regional: el autoritarismo, justificado por la doctrina de la seguridad nacional, convirtió a la infancia en víctima de guerra. Estos son solo 3 ejemplos de lo que ocurrió en América Latina. Cada país tiene su propia historia, sus propias víctimas, sus propios síntomas. Pero el patrón es el mismo: el autoritarismo siempre golpea primero a los más débiles.